Intervención del arquitecto Jorge Doweiler, que nos ha dado una excelente introducción a todo lo que vamos a tocar en esta jornada. Bien, para dar inicio vamos a comenzar con Miguel Ángel Condoretti. El pastor Miguel Ángel Condoretti es anciano docente de la Iglesia Presbiteriana de Ciudad Satélite, docente de Historia de la Iglesia en Minsk, Bolivia, Miami International Seminary, el Instituto Teológico de los Cuáqueros en el Alto. Comparte conferencias relacionadas con la historia del cristianismo en webinars de la Universidad de Aquino, Bolivia, Sociedades Bíblicas Unidas, Razón y Creencia, la Capilla de Westminster. Tuvo la oportunidad de viajar por todas las ciudades de Bolivia llevando charlas acerca de la historia de la Iglesia. También salió al exterior, Perú, Brasil, para enseñar acerca de la historia del cristianismo. Fue conductor de programas radiales de instrucción bíblica en Radio Majestad, Radio Amor de Dios, Radio Generación, etc. Estudió teología en Senati, Bolivia, Servicio Nacional de Teología Denominacional. Formó parte del grupo de pastores que estudió en ESI, Equipando Siervos. Actualmente cursa una licenciatura en Historia en la Universidad Pública del Alto, otra licenciatura en Liderazgo Pastoral de la Universidad de Aquino, Bolivia. El estimado pastor Miguel Ángel Condoretti va a hablar acerca de los desafíos de la historiografía eclesiástica en Bolivia. Así que vamos a dar una bienvenida con aplausos. Gracias. Muy buenos días a todos los que están aquí presentes. He titulado mi ponencia Los desafíos que tiene la historiografía eclesiástica boliviana. Si hay una de las cosas que me gusta en esta vida, sin lugar a dudas, es la historia. ¿Cómo agarré el gusto por la historia? Comentarles de que cuando era muy niño, yo crecí en un hogar muy pobre. No teníamos televisión, bueno, celulares en ese tiempo no existían. No teníamos televisión y tampoco tenía otros niños con quien jugar. Recuerdo que mi abuelita se dedicaba a vender periódicos viejos, libros viejos. La única distracción que tenía, aparte del fútbol con mis amigos de barrio, era pues leer periódicos viejos y libros viejos. En esos libros viejos encontré el Almanaque Mundial de 1977, en el que, y lo leía una y otra vez, no tenía otra forma de distraerme. Creo que es ahí, en la providencia de Dios, que agarré el gusto por la historia. Este gusto por la historia, sin embargo, de alguna manera fue algo muy personal. Me fueron invitando a poder compartir en algunos seminarios historia de la iglesia, pero un interés despertó en mi vida más o menos hace unos 6 o 5 años atrás, cuando escuché una conferencia del pastor Juan Werley de Chile acerca del protestantismo en su país. Y él hablaba de cómo había sido motivado a trabajar la historia de los protestantes en Chile, cómo habían llegado los protestantes en Chile y cómo había avanzado de pronto la iglesia protestante en Chile. Dice que en una ocasión él estaba juntamente con otro pastor en el cementerio general de Santiago de Chile, y en ese lugar hay una parte específica que se denomina el patio de los disidentes o el patio de los herejes. En su conferencia, el pastor Juan Werley comenta, ¿no?, que hasta 1874 los protestantes no podían ser enterrados en el cementerio general con la demás población. Solamente los católicos podían ser enterrados en ese cementerio. ¿Qué sucedía antes de 1874 en Santiago de Chile? A los protestantes se los iba a tirar al basurero público municipal. Eso es lo que podían aspirar ellos. Pero a partir de 1874 les dieron como una sección del cementerio para que ahí en ese lugar sean enterrados según ellos los herejes. Ustedes saben que en Chile ocurren frecuentes terremotos. Un terremoto hizo que una parte de este cementerio de los disidentes, bueno, quede prácticamente destruido. El pastor Juan Werley decía, muchos nombres que estaban en las lápidas serán olvidados, porque muchos nombres de los que estaban en las lápidas eran los primeros misioneros que habían llegado a ese lugar, ¿no?, a Chile. Entonces despertó en él un interés. ¿Por qué no trabajo o por qué no hago algo para la historiografía del protestantismo en Chile?
Es así que entró a la Universidad de Chile para hacer una licenciatura en historia y bueno, comenzar a trabajar desde abajo lo que es la historia de esta nación. Al escuchar al pastor Juan Early, yo dije, tengo el gusto por la historia. Tengo algún material que se puede trabajar. Podemos trabajar un poquito más allá, formarnos. Esa es la situación por la que entré a la carrera de Historia de la Universidad Pública del Alto, siguiendo esos mismos propósitos. El propósito de elaborar algo que tenga que ver con la historiografía de la Iglesia boliviana. Sin embargo, quizá a diferencia de la Iglesia Evangélica en Chile, en Bolivia ya existen trabajos que reflejan la historia del protestantismo, donde nos da un panorama general de cómo el protestantismo llegó a Bolivia y se fue extendiendo. También tenemos el libro del pastor Eliseo Zúñiga, La Gran Comisión, su primera edición de 1995 y la segunda edición del 2012. De la misma manera, de alguna manera, de cierta forma, nos refleja cómo el protestantismo llegó y fue avanzando en Bolivia. Por otro lado, en 1996, un misionero, H. Nutt, de las Asambleas de Dios, publica la historia de las Asambleas de Dios de Bolivia. Encontré también una tesis de grado para optar el título de licenciatura en teología en la Universidad de Unión Evangélica de Bolivia, presentada por el pastor Edgar Flores en 1996, donde vamos a hallar algunos datos importantísimos de la Iglesia Presbiteriana en Bolivia. También tenemos el 2015 una publicación póstuma de la autobiografía desde el cristianismo en la década antes de la Guerra del Chaco, después de la Guerra del Chaco. Encontraremos datos interesantes acerca de la Iglesia de Dios de la profecía en Bolivia. Otro libro, quizás un poquito más cercano a nuestro tiempo, es cercano a nuestro tiempo, es de nuestra época. El 2021 se publica el libro La historia de la misión sueca libre en Bolivia, un trabajo de Janak Alvarsson. Y recientemente, este año, se publica un texto, el pastor Nelson Zulca Medina, este año publica Historia de los amigos en Bolivia. Entonces, como les había mencionado, hay ya un trabajo que nos muestra algo de cómo la iglesia protestante ha estado trabajando en Bolivia. Entonces alguien se preguntará, ¿para qué hacer otra historia? Y aquí viene el primer desafío, porque el título de mi ponencia es los desafíos que tiene la historiografía eclesiástica boliviana, y quiero compartir con ustedes 3 desafíos. El primer desafío es seguir investigando, porque la historia no está escrita en piedra. Se necesita seguir investigando, y si hay necesidad, se necesita reescribir la historia de la Iglesia en Bolivia. Cuando hablamos de historiografía o de la historia, necesitamos comprender que uno necesita seguir investigando. Un archivo o ciertos archivos pueden cambiar de pronto las perspectivas que hasta ahora nosotros tenemos de cómo el protestantismo o la iglesia cristiana protestante ha ido avanzando en Bolivia. Un archivo, 2 archivos o ciertos archivos pueden cambiar nuestra forma de pensar. Por eso es necesario seguir trabajando en la investigación histórica en cuanto al protestantismo. El primer desafío entonces es que investiguemos, porque la historia no está escrita en piedra. En la historia no es así. Bueno, ya hay libros que nos hablan de la historia de la iglesia, entonces ¿para qué seguir trabajando si ya hay? No, se necesita seguir trabajando en la historia, porque entre un historiador y otro se puede escribir y se puede ver desde distintas perspectivas. Cuanto más trabajo historiográfico haya, mucho mejor para la iglesia, porque tendrá más gama para poder comparar, para poder pesar, para poder calibrar un poco mejor su pensamiento con respecto a la historiografía eclesiástica boliviana. Entonces, el primer desafío que tenemos es seguir investigando, y para ello necesitamos formar un equipo de investigadores que trabajen en la historia del protestantismo en Bolivia. Muchos de los trabajos que he mencionado son de denominaciones en particular. Algunos de los trabajos que he mencionado sí han tratado de abarcar de manera más amplia
protestante, un equipo interdenominacional para trabajar la historia de la iglesia, pero de manera global, ¿no? En sus diferentes ramas. Ahora, se requiere que este grupo sea lo más objetivo posible. Y ahí viene mi segundo desafío. El segundo desafío sería procurar ser lo más objetivos posible. ¿Por qué? Porque los historiadores no son objetivos, pero tampoco los lectores de historia. Me explico un poco mejor. Cuando hablamos de objetividad, tenemos que entender que los historiadores se acercan a las fuentes ya con ideas preconcebidas, con líneas de pensamiento, inclinaciones políticas, posiciones teológicas. No vamos a encontrar de pronto un tratado de historia que sea cierto objetivo. El historiador está escribiendo algo porque tiene una inclinación, tiene cierto pensamiento teológico o político. Entonces no hay una objetividad al 100% en la historiografía. Pero tampoco hay objetividad en los lectores de historia. Y quiero comentarles mi experiencia estos años como docente de historia en algunas instituciones teológicas. Sucede que cuando estamos ya entrando para la Edad Media, a punto de llegar a la Reforma, muchos me preguntaban, yo pensé que íbamos a estudiar la historia de la iglesia protestante, pero veo que estamos estudiando la historia de la iglesia católica. ¿Sí? O sea, no llegan a comprender, piensan ellos que de pronto han habido así como dos líneas desde el primer siglo, una línea protestante que es hasta nuestro tiempo y una línea católica, bueno, que es hasta nuestro tiempo. No se dan cuenta de pronto que el protestantismo surge pues en el siglo XVI y el protestantismo, bueno, es una parte de la iglesia occidental, de la iglesia latina, de la iglesia occidental. La reforma protestante sucede en la parte occidental y de pronto ellos buscan, lo que he notado es que ellos buscan que les digas, cuando les enseñas historia, algo que a ellos les sustente lo que ellos ya creen. Es decir, ellos están buscando una historia que robustezca lo que ellos ya creen. Pero los historiadores hacen historia muchas veces desde un punto de vista crítico, no siempre para favorecer a alguien. Ahora, es cierto que los historiadores tienen ciertas inclinaciones, y eso no es mentira, pero también los lectores de historia tienen ese asunto. Recientemente me escribió un hermano en Cristo de afuera, no lo conozco, pero me dice, veo que a usted le gusta la historia y tiene cierto conocimiento de la historia, me gustaría que me pueda recomendar algunos libros para poder robustecer mi idea con respecto a la escatología. Yo quisiera que me dé algunos libros de historia, pero que robustezcan mi idea que tengo con respecto a cierta posición escatológica. Y es así, hermanos. Muchas veces los que leen historia no están buscando de pronto una historia que les haga abrir los ojos, una historia que les confronte, una historia que les haga pensar y poner las barbas en remojo, como se dice, sino más bien que están buscando algo que diga, bueno, yo creo en esto, entonces, ¿dónde encuentro algo en la historia que pueda robustecer lo que yo creo? Y se ha manejado así la historia, y se maneja así, en el campo teológico se maneja así la historia. Aquellos que rechazan el bautismo de infantes van a buscar personas en la historia que rechazan el bautismo de infantes para sustentarse en ellos y decir de pronto, miren, así rechazaban el bautismo de infantes en tales épocas, bueno, tratando de usar la historia para argumentar que ellos tienen la razón. Ahora, los que están a favor del bautismo de infantes van a buscar personajes o puntos históricos que de pronto robustezcan también lo que ellos creen con respecto a la historia. Así como en el historiador, el que escribe, el que hace historiografía, no hay objetividad al 100%, en los lectores tampoco. Siempre andan buscando algo que les diga, sí, eso es lo que quería escuchar. Pero en los cursos que he tenido la oportunidad de dar, he encontrado personas que se desaniman porque escuchan cosas que no esperaban o no querían escuchar. Por eso se necesita este grupo, trabajar con un grupo, pero que sea lo más objetivamente posible, su trabajo sea lo más objetivo posible, que nos muestre cómo el protestantismo llegó a Bolivia, de qué manera avanzó, pero repito, de la manera más objetiva, sin inclinarse necesariamente ya sea al presbiterianismo, bautistas u otras denominaciones.
Paso a mi tercer, desafío, ¿no? Ya llegando a las conclusiones. En el tercer desafío, necesitamos que nuestros lectores cristianos comprendan que la historia no es inerrante ni infalible, porque ya les había dicho que si los historiadores necesitan ser objetivos porque no lo son, si se necesita reescribir la historia en algunos asuntos, es porque la historia no es inspirada, tampoco es inerrante ni infalible, y la historia no es la norma de fe y de conducta de la Iglesia. De acuerdo al pensamiento protestante, la norma de fe y conducta es pues las Escrituras. Por tanto, necesitamos estudiar la historia de la manera más objetiva posible, entendiendo como evangélicos protestantes que la norma de fe y conducta son las Escrituras. Pero no podemos desechar y poner a un lado la historia, porque en ciertos puntos la historia, valga la redundancia, nos va a ayudar a comprender mucho mejor ciertos aspectos bíblicos. La historia que está en el primer siglo nos va a ayudar a comprender mucho mejor la Biblia, el Nuevo Testamento, las Escrituras. Pero ciertas doctrinas que nosotros sostenemos, y solo voy a mencionar algunas por causa del tiempo, la doctrina de la Trinidad y otras doctrinas que nosotros sostenemos, también podemos verlas en el pasado, que nuestros hermanos en el pasado lo han sostenido, y podemos tener el beneficio de conocer de pronto cómo creían nuestros hermanos del pasado, de qué manera enseñaban o de qué manera ellos presentaban estas doctrinas que ahora nosotros sostenemos. También veremos en la historia que hay ciertas doctrinas que rechazaron nuestros hermanos del pasado y de pronto nosotros también deberíamos rechazarlo. ¿Por qué? Porque no concuerdan con las Escrituras. Por eso, la norma de fe y conducta para el protestante son las Escrituras, no la historia. Pero la historia nos dará cierta luz o cierta ayuda cuando tengamos que interpretar algunas partes de la Biblia, o en todo caso cuando tengamos que entender y comprender mejor ciertas doctrinas que nosotros sostenemos. Después de haberles presentado los tres desafíos, paso a mi conclusión. En conclusión, ¿para qué necesitamos conocer la historia de la Iglesia en Bolivia? Uno, para no ignorarla. Tan sencillo como eso. No deberíamos ignorar de cómo el cristianismo ha llegado a esta nación y cómo se ha ido expandiendo. Dos, para comprender que Dios ha estado obrando incluso antes de la aparición de nuestra denominación. Sucede a veces que uno piensa que, bueno, el cristianismo llegó a Bolivia a partir de nuestra denominación. Póngase a pensar en el nombre de un pastor o un líder famoso en Bolivia. Antes de ese líder famoso que usted está pensando, ya han habido otros cristianos que han traído el evangelio a esta parte del mundo. Incluso algunos de ellos han sido muertos por causa de su fe. Por eso necesitamos conocer. No somos nosotros la última Coca-Cola del desierto, ni somos nosotros los que hemos traído el evangelio a esta parte del mundo. Hay otros hermanos que sería muy bueno que conozcamos. Finalmente, la historia misma nos ayudará a ver que hay cosas que debemos imitar de hermanos del pasado y hay errores que debemos rechazar y debemos evitar, porque en la historia nosotros vamos a ver, si la presentamos de la manera más objetiva posible, que hay aciertos que la Iglesia en Bolivia ha cometido y también hay errores que el protestantismo ha cometido en sus inicios. Entonces, a la luz de esta investigación histórica, nosotros imitaremos la sabiduría de nuestros hermanos del pasado y rechazaremos o evitaremos caer en los errores que de pronto nuestros hermanos en el pasado han caído. Muchas gracias por esta oportunidad que me han brindado de poder hablar algo de lo que me apasiona, que es la historia. Que el Señor sea glorificado. Amén. Muchas gracias al pastor Miguel Ángel Condoretti. A continuación vamos a pasar al siguiente tópico, que es arte y su relación con la teología boliviana, a cargo del hermano licenciado Pablo Burgoa Monroy. Él es docente del Seminario Bíblico Evangélico ASBE de La Paz desde el año 2013. Ha desarrollado varias clases relacionadas con la historia, la cosmovisión y la teología cristiana respecto a los diferentes eventos culturales y religiosos que han marcado la historia de la humanidad hasta la actualidad. Convertido a Cristo en 1998, de la iglesia, especialmente en distintas conferencias en varias iglesias locales.
También es artista plástico de profesión bajo el nombre de Pablo Giovanni, con diferentes exposiciones individuales y colectivas desde 1994 en las más conocidas galerías de arte del país. Fue jurado para el Gran Premio 67 del concurso municipal de artes plásticas Salón Pedro Domingo Murillo, el más importante de Bolivia. Su obra pictórica está comentada y representada en varias publicaciones. La última está presente en el voluminoso libro Arte Contemporáneo en Bolivia, publicado en 2020. Bien, vamos a dar la bienvenida a nuestro hermano Pablo Burgoa y bueno, puede dar inicio a su charla. Gracias. Muy buenos días. Gracias. Voy a compartirles entonces unas diapositivas que he preparado, ya que vamos a hablar de arte. Entonces necesitamos ver imágenes, ¿no? Entonces, inicialmente, hermanos, es muy complicado para nosotros, especialmente como protestantes evangélicos, hablar de imágenes, justamente porque nuestras iglesias se caracterizan en general por haber obviado este punto, ¿no? Por ser un conflicto para nosotros, especialmente dividiendo, como decía aquí el hermano Miguel, que tenemos un problema con el catolicismo romano muy evidente, ¿no? Y muy básico también, como bien decía, ¿no? Dos líneas bien marcadas que traen dificultades. Entonces necesitamos estudiar este evento de tal manera que nos ayude a poder hacer las distinciones, pero sin caer en extremos, ¿sí? Sin caer en extremos. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar directamente con la relación que tuvieron los primeros creyentes con el mundo grecorromano. ¿Ya? Vamos a comenzar ahí porque los judíos eran de por sí iconoclastas, es decir, tenían una prohibición, especialmente en el segundo mandamiento del decálogo, de la ley, de representar a Dios o inclusive hacer representaciones del mundo, a pesar de que vemos, por ejemplo, especialmente en el libro de Éxodo, que Dios impulsa a los judíos a hacer representaciones figurativas en el mismo templo, ¿no? O sea, apunta hacia hacer representaciones de este nivel. Pero la iglesia gentil, la iglesia que va a ser heredera de la iglesia primitiva, es decir, de la iglesia judía inicial, no va a tener esta distinción, sino más bien se va a apoyar en eso, justamente. Entonces, lo que va a suceder es que vamos a marcar 2 años muy importantes. Primero, el año 64, con el incendio de Roma, el emperador Nerón justamente incendia Roma y va a echar la culpa a los cristianos, ¿no? Va a echar la culpa a los principales líderes cristianos y dice la leyenda, la historia, que de esta manera fueron arrestados tanto el apóstol Pablo como Pedro y fueron llevados a Roma, donde fueron ejecutados, ¿no? Entonces ese es el primer punto donde vemos que se empieza una persecución muy hostil de parte del Imperio Romano, y lo que sucede consiguiente, que es una fecha muy importante también para nosotros, es justamente el ataque que se hace a Jerusalén y cómo se destruye el templo de Jerusalén el año 70. Entonces, en menos de una década tenemos 2 grandes golpes, tanto para la iglesia judía primitiva como para el judaísmo. Y esto implica también que la iglesia primitiva, como la vemos en el Nuevo Testamento, especialmente descrita en el libro de Hechos, va a desaparecer, ¿no? Y va a volcar a ser una iglesia totalmente gentil. La persecución que habían iniciado los fariseos, los judíos contra este nuevo camino,
era ya de por sí bastante, que también es conflictiva para los hermanos de esta época, ¿no? Sabemos entonces que ellos habían heredado esta iconoclastía, es decir, evitar las imágenes o inclusive hasta destruirlas de los judíos, el Pentateuco. Entonces, lo primero que vamos a tener, si ya podemos ir viendo algunas imágenes, son las primeras representaciones de Jesús. Estos son los primeros retratos de Jesús que tenemos en la historia. Entonces, en realidad tiene que ver con un acrónimo que es el nombre mismo de Jesús, el nombre mismo de Cristo, que es descrito en el nombre del pez, ¿no? El ictus, que en realidad es el acrónimo de Jesus Christus Theos Soter, ¿no? Que es Jesús Cristo, Dios Hijo Salvador. Este símbolo era casi secreto y los creyentes lo conocían, ¿no? A veces se encontraban los creyentes y uno dibujaba una curva en la arena, en el suelo, y si el otro era cristiano, porque estaban bajo persecución, dibujaba la otra curva y entonces se reconocían entre ellos que eran cristianos, ¿no? Bajo persecución. Entonces, ha comenzado con signos, ni siquiera son símbolos, son signos, son acrónimos. Ellos están evitando todo tipo de representación, todo tipo de imagen. Y ya estamos hablando de una iglesia gentil, una iglesia que está acorde al mundo grecorromano, ¿no? El judaísmo prácticamente está desapareciendo en esta época. Estamos hablando de finales del siglo I y inicios del siglo II. Muy bien, podemos pasar a la siguiente, por favor. El segundo símbolo, ahora pasamos de un signo a un símbolo para representar a Cristo, es el crismón, ¿no? Entonces lo que podemos ver es que esta representación es la más difundida y es posterior al ictus, ¿no? Es una representación igualmente basada en el nombre de Jesucristo. Lo que nosotros vemos ahí como una X y una P que son entrelazadas, en realidad son parte del nombre de Cristo escrito en griego, y ese crismón está acompañada por la letra alfa y la letra omega del alfabeto griego, que es la implicación, la eternidad de Cristo, ¿no? Entonces, miren que son cuidadosos en la representación de Jesús, ¿no? Y este mismo símbolo va a adoptar después Constantino, el emperador Constantino, y va a pintar los escudos de los soldados romanos, para hacer mismo tener un sueño, y va a tener una victoria en el puente Milvio, ¿no? Para hacerse con todo el imperio romano, ¿no? Entonces, lo que quiero mostrarles es el cuidado que están teniendo los primeros cristianos en la representación de Jesús. Vamos a la siguiente, por favor. Ahí están varios ejemplos en relieves, en grabados, ¿no? En piedra, en marfil, que se hacían del retrato de Cristo. Debemos entender esto como un retrato de Jesús, ¿no? Vamos al siguiente, por favor. Esta es una de las primeras representaciones. Sabemos que los primeros 300 años los mártires cristianos, los cristianos que morían en el Coliseo romano, que morían ejecutados en crucifixiones, aquellos que morían en la persecución, ¿no? Todos los emperadores persiguieron con igual violencia. Les permitía en esa época ser enterrados en los cementerios o en los locales donde se les ponía a sus muertos. Tenían una idea aún distinta a los romanos sobre los entierros, ¿no? Y es ahí donde surgen las catacumbas, ¿no? Estas ciudadelas internas bajo las ciudades, con pasillos de 1 metro de ancho, lugares bastante húmedos, donde cavaban como ventanillas alrededor de los pasillos, y ahí ponían a los cuerpos, ¿no? A los difuntos, a sus mártires, y empezaron ellos a decorar estas catacumbas, a poner pinturas muy básicas, muy elementales, y ahí es donde empezamos a encontrar los primeros retratos figurativos muy elementales de Cristo. Y aquí está la curación de la hemorroísa. Esta pintura es del siglo IV en la catacumba de Marcelino y Pedro en Roma,
Y noten que Jesús está representado como un joven griego, ¿no? Está representado como un joven griego, está la hemorroides está tocando la punta de su manta y el propósito es hacer una representación que aluda a la escritura. Acuérdense que en este tiempo el analfabetismo también es inmenso en el pueblo en general y no todos tienen acceso a copias de los manuscritos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, ¿no? Y además hay que considerar que aquel que era encontrado con copias de los escritos de Pablo, de los apóstoles, podía ser ejecutado y quemado junto con estos escritos. Entonces ellos tenían que saber también por qué escrito iban a morir, ¿no? Eso es muy, muy importante. Pasemos a la siguiente, por favor. Aquí hay una imagen un tanto posterior. Es una representación del Cristo apolíneo, que es representado ya comparando las deidades grecorromanas como Apolo, ¿no? Es una representación muy temprana en el paleocristianismo, y noten que los apóstoles son muy, se lo ve aquí como un jovencito, ¿no? A Jesús, y ya empieza a haber esa identificación con la mandóbula atrás de él, con el sol en realidad detrás de su cabeza, para identificarlo como un dios, ¿no? Como hacían sus representaciones divinas en la época greco-romana. Entonces, estas primeras representaciones todavía tienen ese toque simbólico, porque no son representaciones históricas como tal, son referencias que toman el lugar del vacío que se tiene al no tener las escrituras, e inclusive que la gente no pueda leer las escrituras, ¿sí? Pasemos al siguiente, por favor. Esta es una de las primeras representaciones del siglo IV del llamado Cristo sirio. Estas representaciones complicaciones, porque tenemos que retroceder hasta el Mandileón y tendremos que retroceder hasta la Sábana Santa y hablar de otros temas ahí, ¿no? Pero es una de las primeras representaciones de Cristo, como lo conocemos en las ilustraciones, en la historia del arte, en el cine, ¿no? Es el típico Cristo con cabello largo, con barba larga, ¿no? Y como notan, habíamos visto en el crismón, están las letras del alfa y el omega alrededor. Entonces, estas ilustraciones todavía se ven bastante básicas, en general son murales lo que tenemos, ¿no? Pasemos a la siguiente, por favor. Aquí podemos notar que no solo se han elaborado imágenes pictóricas, sino que también ha habido representaciones en sarcófagos, como este sarcófago de Junio Basso. Entonces, en estos sarcófagos se enterraban a las personas. Y si ustedes notan bien y empiezan a fijarse con un poco más de detalle, entrelazadas, ¿sí? Y esto nos habla mucho que la iglesia cristiana de esta época consideraba todas estas historias desde una lectura cristocéntrica, no eludían el Antiguo Testamento, sino que combinaban las historias con esa perspectiva centrada en Cristo, ¿no? Ahí al centro abajo, por ejemplo, pueden ver la entrada de Cristo en el burrito. Al lado está Adán y Eva, ¿no? Al otro lado está el Daniel entre los leones, ¿no? Más arriba está Cristo como el Cristo soberano, el Cristo gobernante, está pisando a la muerte y al diablo. A su lado está Pedro, a su lado está Pablo, ¿no? O sea, están representadas tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, y es muy interesante saber que la iglesia
hasta el siglo IV tenemos la Iglesia Católica antigua, no la Iglesia Católica romana, ¿sí? Porque lo que tenemos en esta época es la tenían jurisdicciones, había la jurisdicción de Jerusalén, había la jurisdicción de Alejandría, la jurisdicción de Roma, la jurisdicción de Constantinopla. No es el Papa romano como nosotros entendemos ahora. Entonces, en esta época todavía hay un interés en ir a las fuentes primarias del Nuevo Testamento. No es el catolicismo romano. Cuando el catolicismo romano te enseña que ellos son los primeros y a partir de ellos están haciendo un brinco arbitrario en su propia historiografía. O sea, no hay ese relato, y esta clase de arte de esta época justamente es la denuncia a eso. Justamente eso te está presentando que esa gente no pensaba así, y sus representaciones más bien van a las fuentes bíblicas. Y algo que intenta hacer el catolicismo romano, especialmente desde la Edad Media y mucho más fuerte en la época de la Reforma, es quitar la Biblia de los protestantes, de los creyentes, ¿no? Pasamos a la siguiente, hermanos. Entonces, el primer conflicto que hay con las imágenes va a ser en el Concilio Ecuménico de Nicea. Lo que va a suceder antes es que muchas de las personas que se convertían con el emperador Teodosio abrazaban el cristianismo porque el emperador abrazaba el cristianismo. Entonces, no había conversiones genuinas, no había gente naciendo de nuevo legítimamente, sino porque el emperador se convertía, todo el pueblo tenía que convertirse. Entonces muchos de ellos lo que hacían era disfrazar sus creencias paganas y ponerles el disfraz cristiano, y eso ha sido hecho por la Iglesia Católica durante todo el tiempo. Y los misioneros evangélicos que entran, por ejemplo, aquí en Bolivia, a lugares pequeños y logran convertir al jefe de un pueblo, experiencia, el jefe de un pueblito se convierte al cristianismo y él ordena que todo el pueblo ahora sea de Cristo y todos tienen que volverse a Cristo. Entonces no hay conversiones verdaderas, digamos, ¿no? Sino que hay gente que tiene que someterse. Eso pasa en esta época, y entonces el paganismo entra terriblemente a la iglesia. Pasamos ahora sí de la Iglesia Católica antigua a la Iglesia Católica romana, ¿sí? Ya estamos en esa época. La respuesta a esa idolatría fue el Concilio Ecuménico de Nicea del año 787. Pese a ver anteriormente el Concilio de Elvira, que había prohibido las imágenes, y el Tratado del León III, que había prohibido también el culto a las imágenes, fue el patriarca Tarasio y la emperatriz Irene, ambos adoradores de imágenes, que ellos, junto con el teólogo Juan Damasceno, autorizaron la adoración de imágenes, diciendo que como Cristo había encarnado, como Cristo había tomado una forma humana y se había hecho visible Dios, entonces estaba autorizada todo tipo de representación divina, porque esa es la forma en que Dios se había comunicado. Entonces esto autorizaba automáticamente las imágenes, ¿no? Y eso trajo una serie de problemas. Esta parte de aquí abajo quiero leerles, dice: la idolatría se esconde en la semántica religiosa, ¿no? Entonces tenemos la dulía, que es la veneración a santos comunes. Tenemos la hiperdulía, que se dedica solo a la adoración de la Virgen María. Aquí es donde empieza recién la Virgen María, hermanos. No hay antes testimonio de adoración a la Virgen María. Por 5 siglos nunca se adoró a María. Es aquí donde comienza, ¿no? Porque el paganismo disfrazó a las diosas madres de la Virgen María. Y la última que se ofrece únicamente a Dios, que es la latría, ¿no? Pasemos al siguiente, por favor. Esa iconoclastía que fue respondida en la Edad Media y plantó la idea de adorar imágenes en la época de la Reforma, va a generar controversia, ¿no? Lo que se ve en ese grabado fue lo que sucedió en Zúrich con Zwinglio, uno de los principales reformadores iniciales con Lutero, que empezaron a quemar las imágenes, ¿no? Sacaban las esculturas, sacaban las pinturas, incendiaban las iglesias,
y esto generaba un conflicto muy fuerte con la Iglesia católica, al mismo tiempo porque pueden ver en la foto del extremo que a las cabezas de santos y la mayoría se las ha volado, ¿no? Se las ha roto con martillos. Entonces había una iconoclastía realmente fogosa de que Lutero no estaba de acuerdo. Lutero no quería que esto sucediera, ¿no? Porque él tenía un aprecio por el arte. Calvino era, y él es el que va a generar el inicio del arte. Eso. Pasemos a la siguiente. Ahí está el teólogo Calvino, y miren cómo quedaron las iglesias principalmente calvinistas, vacías de imágenes. Esa es una pintura del siglo XVII, ¿no? Bastante bien hecha, parece una foto, pero es una pintura. Entonces lo que sucede es que el centro es la palabra de Dios, y aún Calvino y Zwingli destruyeron los mismos instrumentos musicales, ¿no? Porque tenían una idea que terminó teniendo gran influencia en cómo nosotros vemos el mundo moderno. Es decir, separar el arte de la religión. Y eso es lo que ha traído el arte moderno. Eso es lo que ha traído el arte moderno. Es así como vivimos ahora, ¿no? La música, las imágenes, la pintura, todo eso nosotros, especialmente con el punto de vista de Calvino, ¿no? Vamos a la siguiente. Miren que Lutero pensaba distinto, este político de la Reforma se llama, ahí están los tres modos de disciplina en la iglesia, o los tres modos en que permanece una iglesia sana. En la esquina arriba tenemos el bautismo, ¿no? Al centro tenemos la Santa Cena, que son las dos ordenanzas. En el extremo tenemos la disciplina de la iglesia, y abajo está Lutero predicando a Cristo, ¿no? Entonces él hacía estas pinturas, y su mejor amigo, inclusive el padrino de su hijo, era Lucas Cranach, el más requerido de Nuremberg, y él realmente los retrata varias veces, inclusive al lado de Cristo, y pone varios reformadores retratados como los apóstoles. Sería interesante que ustedes vean en más detalle después esta pintura, porque refleja mucho la idea que no se peleaba con la música, ni con la imagen, ni con la escultura. No era tan radical como lo fue Calvino, pero Calvino lo que logró fue dar origen al arte moderno en todo el sentido, ¿no? Vamos a la siguiente. Bueno, a la iconoclastía que surgió de la Reforma en el Concilio de Trento, que es la respuesta tardía a la Reforma protestante, tenemos en la última sesión 25, la invocación y veneración de reliquias de los santos y de las sagradas imágenes. Lo que se propone Trento es un plan para como reevangelizar al pueblo únicamente por imágenes. No les iban a dar la Biblia, pero les iban a dar imágenes para ayudarles, entre comillas, a entender lo que la Iglesia Católica ofrecía, siendo la única iglesia verdadera. Eso es lo que querían imponer, y hasta ahora es el mismo principio en la Iglesia Católica Romana, ¿no? Ellos parten de que son la iglesia verdadera, y esa forma de entender justamente muestra que es una secta. Solo las sectas mantienen el pensamiento de: si yo soy la iglesia verdadera, tienes que estar conmigo. No estás conmigo, entonces no tienes salvación. Así es como piensa toda secta, ¿no? Miren que se hacen ocho proyectos de representación iconográfica. Nos falta tiempo para mirar todo esto, pero quiero hacerles notar que el segundo punto es el culto a la Virgen María. Es aquí donde se empieza a imponer el culto a la Virgen María. Antes de esta época no son tan enfáticos en la Virgen María, porque no había cómo sustentar en los padres de la iglesia o en la Biblia todo lo que se decía de María. El efecto de hacer este Concilio de Trento, ahí pasamos a Latinoamérica, Hispanoamérica. Pasamos al siguiente, por favor. Es que pintores como Zurbarán, uno de los mejores pintores españoles del barroco, que pueden ver aquí al extremo izquierdo, él pintaba estos cuadros sobre María, sobre la Asunción,
y estos cuadros eran enviados aquí a Hispanoamérica, México, las principales capitales que había ahí en esa época españolas, ¿no? Y los que tenían habilidades para pintar hacían copias de estos cuadros o hacían sus propias versiones, ¿no? Entonces estas versiones, como ustedes pueden notar, han ido cambiando de tal manera la iconografía de María. Si ustedes pueden ver el tercero de la escuela potosina, María es la Pachamama. O sea, noten cómo se ha disparado la teología que debería responder a María, ¿no? Y ella está sobre esta esfera azul, es el mundo, al lado está el Papa, al otro lado está el Rey de España, y Jesucristo arriba y Dios y el Espíritu Santo le están coronando como reina del cielo. O sea, así se les ha enseñado la teología. No leían la Biblia, pero veían estas pinturas, ¿no? La misma forma pasó con la Virgen de Guadalupe en México. Y es curioso que en esos 3 siglos, el 16, 17 y 18, hay un montón de apariciones de María. Y todas estas pedían que se les haga una capilla, que se les rinda culto, que se empiece a organizar peregrinaciones alrededor de ellas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en el siglo XIX? Porque todo esto está pasando en el siglo XVIII y XIX, ¿no? Al principio del XX, ¿qué va a pasar? La siguiente, por favor. Surge el movimiento pentecostal y después el neopentecostal. Y claro, los enemigos van a ser las imágenes, ¿no? Lo que tras la conversión o las denuncias de predicadores, como pueden ver varias fotos que he puesto ahí, miren, están rompiendo un cuadro de la Virgen de Fátima, abajo han incendiado otra virgen, han destrozado esculturas, porque está planteado todo en términos de guerra espiritual. El problema es que hay excesos aquí, hay un montón de excesos que llevan, si ustedes ven las fotos que están al extremo derecho, están rompiendo peluches, están cortando peluches, los peluches ya son del diablo, los peluches son endemoniados. Y abajo pueden ver un pastor que está denunciando que los spinners son del diablo. Entonces se ha salido totalmente de la denuncia inicial, ¿no? Justificando todo esto, y se podría poner más, ¿no? Entonces la iconoclastía tiene que ser regulada, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces ha habido varios escritores de corte protestante reformado que han dado su punto de vista para ordenar esto. Quizás el primer libro que tiene que aparecer sobre este punto es justamente La institución de la religión cristiana de Calvino, que regula como una cosmovisión todo esto. Pero escritores como Kuyper, como Van Til, como Francis Schaeffer, como Richard Niebuhr, ellos han hablado de esto, ¿no? Básicamente podemos resumir en lo que dice aquí abajo. Debemos poseer un claro concepto bíblico del orden de la revelación general o natural, de la gracia común, de la revelación especial, la gracia especial y la centralidad, suficiencia y soberanía de Jesucristo, sobre todo ámbito de la humanidad. Cuando se ordena la teología en sus múltiples aspectos, puedes responder al problema de la iconoclastía y puedes darle su lugar correcto al arte, ¿no? Y veamos el último, por favor. La coincidencia que va a interpretar después Francis Schaeffer y su discípula Nancy Pearcey en su libro Verdad Total, justamente es esta, ¿no? Que hay un mandato cultural, y ese mandato cultural ha sido dado por Dios en Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. Entonces Dios demanda al hombre hacer cultura, y es la única criatura que puede hacer cultura. Y el hombre hace cultura con la naturaleza, con lo que encuentra en la naturaleza. Pero va a hacer cultura conforme a la cosmovisión que tenga. Y esa cosmovisión tiene que ser una cosmovisión bíblica. Entonces va a dar su lugar al arte, va a dar su lugar a la política, a la economía, va a dar el lugar a cada elemento de acuerdo a la voluntad de Dios, sin necesidad de que esto generalmente sea nombrado arte cristiano como tal, ¿no? Y eso es lo que defendían los reformadores al inicio. No había una necesidad de arte cristiano. Podías dedicar tu arte a que hable de historias de Dios, historias bíblicas,
pero aún así ni siquiera eso era cristiano, porque partía de una cosmovisión y de la revelación de Dios, tanto la revelación general como la especial. Bueno, hasta ahí, hermanos, muchas gracias. Perfecto, agradecemos la intervención del hermano Pablo Burgoa, excelente ponencia. A continuación pasamos al siguiente tópico, que es, déjame revisar un ratito, llevado por Luis Antonio Quispe. Él es licenciado en Ciencias Políticas con estudios en Literatura en la UNSA. Fue director de la revista Bodega Política 2016-2018, con colaboración de HCF Mansilla, Fernando Molina y Jaime Nistanjus, entre otros intelectuales reconocidos. Fue encargado del comité editorial de la revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Escribió y colaboró en revistas académicas con temas de filosofía política e historia intelectual. Fue encargado de la recopilación del ensayo político boliviano de los siglos XIX y XX con el Instituto de Investigación en Ciencias Políticas en el año 2019. Fue encargado junto a Luis Claro, Cecilia Salazar de la Torre y Luis Tapia de los Encuentros Nacionales de Pensamiento Político Boliviano 2019-2020. Fue profesor investigador en el Instituto de Investigaciones en Ciencias Políticas de la UNSA. Dio clases de especialización en temas de historia intelectual e historia de las ideas. Actualmente es encargado de la editorial La Linterna, juntamente con Pedro Bucinov, Alfonso Murillo, entre otros, donde trabaja en la colección Humor Político, Principios del siglo XX en Bolivia, que ya saldrá a la luz, la obra completa de Gustavo Adolfo Otero, trabajo ya en imprenta. Y es postulante a la maestría en Sociedad, Historia, Cultura y Cultura. Bien, damos la bienvenida a Luis Antonio Quispe, que nos va a acompañar con el tema denominado, perdón, un ratito. Bien, vamos a dar la bienvenida. Vamos a hablar sobre la crisis del lenguaje religioso en Bolivia. Bienvenido, estimado Antonio. Primeramente, muy buenas tardes a todos y primeramente agradecer también a la librería Sensus Divinitatis por la invitación. Bueno, por habernos reunido, ¿no? Amigos, hace tiempo no nos veíamos, pero bueno, estamos en la misma mesa. Estamos hablando acerca de temas que son muy importantes para la formación de un pensamiento cristiano que abarca el concepto de religión, ¿no? Hemos visto desde un ámbito completamente histórico, hemos pasado por ver la función del lenguaje simbólico en la pintura y bueno, a mí me ha tocado ver la relación entre teología y literatura en Bolivia a lo que se denomina como una crisis del lenguaje religioso y como ustedes ya han debido ver, ¿no? Uno de los aspectos más importantes que se notan muy fuerte es lo que ha hablado aquí Pablo y cómo va evolucionando, ¿no? La pintura y cómo se va recepcionando esa idea de pintura, ¿no? Primeramente quiero comenzar con la lectura de un poema de Luis Felipe que me parece muy interesante para eso. No voy a traer el libro, es muy grueso, es la antología. Iscariotes, antes de que en la bolsa fuese negocio pronunciar su nombre. Dios ha existido siempre para todos, para el rico y para el pobre, como existió la tierra antes de que se la repartiesen los ladrones, y Dios era del hombre como el agua y el viento. Ahora, como el oro, solo es de unos cuantos señores y no beneficia al justo. Quiero comenzar con, primeramente, estableciendo qué es lo que entendemos por cultura, porque eso va a eso que estamos viviendo actualmente, ¿no? Entendemos por cultura todo eso que se produce a través de signos, ¿no? Lingüísticos que devienen posteriormente una institucionalización o lo que hoy día se ha llamado, gracias a la secularización, escuchamos por todo lado narración, esta es la narrativa, esto es la narrativa política, esta es la narrativa del feminismo y bueno, ¿no? Pero la cultura se va formando así, ¿no? Es decir, hay una cierta institucionalización que comparte ciertas comunidades
que necesariamente tienen que ser religiosas, no necesariamente protestantes, religiosas, cristianas, pero sí tienen que ser necesariamente religiosas para que exista una cierta construcción del mito, ¿no? Y esta cierta construcción del mito hace que nosotros podamos normar nuestra existencia en esta tierra, ¿no? Posteriormente, el lenguaje religioso sufre lo que Joyce Dutch llama el empalabramiento, es decir, el lenguaje empieza a Urbano nos ha mostrado una imagen del Cerro Rico de Potosí que necesariamente deviene a una estructura de relato que es la que da Bartolomé de Arzanz de Orsú y Vela en su Villa Imperial de Potosí, ¿no? Es decir, estamos entendiendo que la religión no solamente es la puesta en escena de ciertas dogmáticas escritas o cierta tradición escritural, ¿no? La religión, si quieren, digamos, pasa siempre por un lenguaje oral, y este lenguaje oral necesariamente está sujeto a todo lo que nosotros podemos llamar como una recopilación bibliográfica de nuestras propias vidas. Las personas que ustedes salen a predicar, cuando ustedes les dicen Dios te ama o les empiezan a hablar de la palabra del Señor, no van a entender la referencia al lenguaje que ustedes están hablando, porque primeramente, como decía aquí Miguel, ya tienen una autorreferencia de los términos a los cuales se están refiriendo. Eso es una importancia muy importante, porque eso es lo que nos ha llevado a ciertos totalitarismos, ¿no? A las imágenes, ir en contra del arte, en contra de la literatura, y que nuestra única tal vez referencia literaria sea el Progreso del Peregrino, ¿no? Dejando a un lado toda, si quieren, digamos, un corpus bibliográfico que es mucho más rico, diría yo, incluso que el Progreso del Peregrino, ¿no? Pero gracias, ¿no? a esta totalización del lenguaje y a este empalabramiento que se da en las iglesias, hemos llegado a entender que lo único que podemos entender como arte o como cultura es aquello que se reproduce gracias a narraciones que se dan exclusivamente en ciertas denominaciones. Y hay uno de los problemas fundamentales de la historia, de hacer historia, digamos, ¿no? Es decir, las historias que se han dado en Bolivia siempre han sido una juxtaposición de pareceres, ¿no? ¿Qué es lo que le ha parecido al tal escritor al escribir sobre su denominación? O llegar a extremos de decir, yo voy a escribir de una iglesia con esta iglesia sea de sana doctrina, digamos, ¿no? Entonces estamos siempre sujetos a lo que pensamos y decimos de ciertas denominaciones, por lo que han pensado o lo que han dicho, lo que han escrito ciertos escritores sobre ciertas denominaciones. Otro tema importante en la cultura boliviana, entrando a un tema un poco más local, es que este empalabramiento que se da en la religión pasa por construcciones ideológicas. A mí nunca me ha gustado usar la palabra cosmovisión, lo siento, siempre he creído que el término de es un escritor francés que estudia exclusivamente lo que se va produciendo de historia de la iglesia en Latinoamérica, ¿no? Entonces lo que él habla es decir, hay una cierta institucionalización de la memoria en las iglesias, y esta institucionalización de la memoria pasa por un proceso exclusivamente ideológico, más allá de lo que podemos entender por cosmología. Y estos efectos exclusivamente ideológicos pasan por canales estrictamente políticos, ¿no? Es decir, la iglesia va a olvidar, ¿no? Es decir, el olvido es un instrumento exclusivamente político que tienen las congregaciones, o que tienen los hermanos, o que tienen las denominaciones, para poder olvidar ciertas tradiciones y otras no. Entonces, este dispositivo, digamos, si quieren tomarlo en términos Foucaultianos, este dispositivo de memoria que hace que nosotros olvidemos, ¿no? ciertas cosas o recortamos otras cosas, hace que nosotros estemos ahora sentados aquí hablando de literatura, de historia y de arte, ¿no?
porque cada uno de ustedes tiene un concepto muy diferente de lo que es arte, cada uno de ustedes tiene un concepto muy diferente de lo que entienden por literatura, y obviamente cada uno de ustedes son personas, ¿no?, que viven en procesos históricos, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no? Porque si entendemos que el lenguaje religioso está completamente en crisis, entendemos que cuando entramos a las redes sociales, la proliferación tanto de sana doctrina como de herejía que podemos, ¿no?, llegar a consumir es exclusivamente tremenda, ¿no? Es decir, no hay filtros en los cuales nosotros podemos ver qué es cierto y qué no, ¿no? Necesariamente hoy día estamos anclados en un tema, si quieren, protológico y escatológico bastante fuerte, que es la guerra que está pasando en Israel. Y de ahí ustedes, si buscan en sus celulares, van a encontrar un sinfín de interpretaciones pro-Palestina o pro-israelitas. Y ese es exclusivamente el ejemplo más fuerte que podemos encontrar como lenguaje, como crisis del lenguaje religioso, que todos nosotros somos personas que vivimos a través del lenguaje. La pintura muestra ciertos tipos de lenguaje, ¿no? No sé, ver la pintura de las Meninas de Velázquez, digamos, ¿no? ¿Quién mira a quién? No sé si ustedes han podido ver las Meninas, ¿no? Es decir, hay un lenguaje, si quieres, de encarnación que se está viviendo dentro de la pintura. Y esto es exclusivamente, si quieren, más detalladamente lo que está pasando en las iglesias protestantes. Hay una crisis del lenguaje religioso que hace que nosotros dudemos incluso de las interpretaciones de la palabra del Señor, ¿no? Si ustedes van a cualquier librería cristiana van a encontrar un sinfín de interpretaciones del libro de Génesis. ¿Por qué no decirlo de todos los libros de la Biblia? Y más aún, los usos doctrinales que se dan de estas interpretaciones. Entonces, estamos hablando de que si bien hay una crisis del lenguaje religioso, por el otro, lo que nosotros entendíamos como estos grandes relatos que podrían unirnos, se están desmenuzando, ¿no? Y es tal vez aquí lo que podríamos llamar, si bien hay una idea de la ley y los profetas, ahora lo que es la ley y los profetas es gustar y emocionar. Todo lo que nosotros digamos en las redes sociales tiene que pasar por un filtro de gustar y emocionar para si quieren que la persona se convierta. Y ese es uno de los problemas principales que nosotros tenemos. Nosotros no tenemos por qué gustar y emocionar a las personas, ¿no? Por eso yo trato de alejarme un poco de las redes sociales, porque eso es lo que está generando las redes sociales, una ampliación de crisis del lenguaje religioso, ¿no? Ya tenían ustedes un ejemplo muy, si quieren, muy cómico de un violín que dice Jesús te ama, y con una teología mucho más fuerte de, no sé, etílico, de los que ustedes quieran, pero esa es la idea, la construcción ideológica que tienen las personas hoy en día acerca de lo que se está viviendo y de lo que se está experimentando. Sin embargo, ¿no? En los procesos históricos bolivianos esto no ha pasado de largo, ¿no? Siempre se ha tratado de interpretar la realidad con términos religiosos, ¿no? Otra vez, si ustedes si ustedes han leído la obra de Bartolomé de Arzanz de Orsú y Vela, que es un trabajo exclusivamente, primeramente, que es un trabajo que habla acerca sobre el cuerpo de las mujeres y el cuerpo religioso que se trata de imponer a un imaginario mestizo colonial, lo que ustedes van a ver es un culto a Mariano, ¿no? Es decir, se entiende por culto a Mariano, es decir, lo que ustedes ponen, ¿no? Las cargas significantes que ustedes ponen a la imagen de la Virgen María, ese es el culto mariano, ¿no? Y esas cargas de significante que ustedes ponen a la Virgen María se nota en esta obra de Bartolomé de Arzanz de Orsú y Vela como un hecho de Jesús no, la Virgen María sí, es decir, la imposición de un símbolo que llegue a englobar toda la tradición discursiva judeo-cristiana, si quieren. Entonces, se está incluyendo al lenguaje religioso la idea de la Virgen María en suelo exclusivamente latinoamericano y colonial. Es decir, los indígenas que vivían en suelo boliviano, ¿no? El suelo latinoamericano, no conocían el lenguaje occidental. ¿Cómo se les podía evangelizar? ¿No? Puedo decir, si uno dice a través de las imágenes, va a haber otro grupo que va a decir no, idolatría. Pero para bien o para mal, para muchos bien y para otros mal, así se ha hecho la evangelización. Ahora, si entendemos la construcción de un lenguaje religioso, que como, digamos, la recepción de la palabra del Señor, sea esta buena o mala, el que lo comparte, ya ha habido una historia de la salvación en Bolivia, si quieren, digamos, un mysterium salutis, si quieren ustedes llamarlo así, en suelo latinoamericano.
que se da de la Virgen María, con esa simbiosis que se da en el Cerro Rico de Potosí. Es decir, el Cerro Rico de Potosí es la superposición de la Virgen María que está encarnada en la Pachamama. Es decir, ya no tienes solamente la Virgen María, tienes la Pachamama y por otro lado tienes la construcción de una deidad. O sea, son tres lenguajes religiosos que se están cruzando en uno. No sé si me estoy dejando entender. Y esto es justamente lo que se está llevando ahora, ¿no? Si quieren trasladar lo de la colonia al siglo XXI, esto es justamente lo que se está viviendo ahora, ¿no? Todos, absolutamente todos, creemos en una posibilidad, ¿no?, de alguna resurrección o de una vida más allá de esta. Pero ojo, lo que decía Pessoa aquí es muy importante. Fernando Pessoa, en su libro del Desasosiego, decía: nuestros jóvenes han dejado de creer en Dios de la misma manera que sus padres habían creído en Él, sin saber por qué. Y eso es cierto, ¿no? Estamos llenos de empalabramiento religioso, pero no estamos llenos de la palabra del Señor. Esas son dos cosas muy distintas. Eso es a lo que me refiero con crisis del lenguaje religioso. Es decir, estamos llenos de un empalabramiento de teología, estamos llenos de comentarios, estamos llenos de producciones simbólicas, pero no estamos llenos de lo que en verdad tiene que llenarnos, ¿no?, que es la palabra del Señor, volver a las sendas antiguas. Por otro lado, ¿no?, estos procesos culturales que se están viviendo en Bolivia han dado un inicio, han surgido en la colonia y los estamos viviendo ahora. Me explico. El escritor boliviano, ¿no?, Oscar Rivera Rodas, tiene un texto sobre la evangelización en la colonia, ¿no?, que se llama La escritura de Dios y la voz degollada, donde él dice que lo que se ha hecho aquí en suelo latinoamericano, ¿no?, y lo que se está reproduciendo en suelo latinoamericano, no es más que un encallamiento, o sea, hacer callar, ¿no?, a las experiencias religiosas que viven los latinoamericanos e imponerles una tradición. Es decir, la tradición de la Reforma, la tradición de las iglesias de Occidente. Podría ser bien, podría ser mal, nos podría ayudar a entender hoy día por qué por qué estamos tan alejados de nuestra realidad exclusivamente cristiana, cuando entendemos, y esto lo decía hace tiempo en una presentación de la revista Sensus Divinitatis, que muchos hermanos ya no se presentan exclusivamente como cristianos. Necesariamente necesitamos una peña más ahí, digamos, una carga de significante que dé esa idea de cristianismo. Yo soy reformado, yo soy pentecostal, yo soy iderota, ¿no? Es decir, justamente esta crisis del lenguaje religioso hace que nosotros nos dividamos en vez de que nos unamos. Es decir, ya no hay una interpretación única de lo que nosotros podemos llamar, Mateo 1, o leer, de una manera mucho más amplia otros textos de la literatura bíblica, porque exclusivamente esta reproductibilidad amplia que se da de la hermenéutica en las universidades o en todo lado, hace que nosotros entendamos y que nos vayamos a lo que es para nosotros la mejor interpretación, ¿no? O sea, me voy con tal autor, me voy con tal autor, me voy con el otro. Y es justamente estas interpretaciones que hacen en nosotros unas sobreinterpretaciones, porque nosotros no solamente interpretamos el texto que estamos leyendo, sino que a la misma vez que estamos interpretando el texto que estamos leyendo, nuestra cabeza, porque tiene otros signos lingüísticos mucho más amplios, reinterpreta esa realidad, y es por eso que de ahí surgen, si quieren ustedes, las falsas doctrinas, porque no necesariamente se reproduce lo que se está leyendo. O sea, no solamente vas a reproducir lo que estás leyendo, no somos robots, no vivimos en ciertos espacios, si quieren, de imaginería social, que hacen que nos relacionemos con bastantes cosas. Y esto es justamente lo que ha pasado con la literatura boliviana, ¿no? Para no alargarme. La literatura boliviana ha logrado, si quieren, subsumir esta idea de cristianismo, pero no lo ha hecho en clave protestante, no lo ha hecho en clave reformada, no lo ha hecho en clave católica, no lo ha hecho en clave, qué sé yo, digamos, en todas las denominaciones que hay, sino que lo ha hecho en una clave exclusivamente cristiana, ¿no? Y es de ahí que salen textos como, los de Gregorio Reynolds. La poesía de Gregorio Reynolds tiene una poesía que se llama Salomé, que es la reproducción cuando Salomé está bailando para el rey Herodes para pedir la cabeza de Juan el Bautista, ¿no ven? Entonces, esta reproducción y esta idea exacta de lo que se está viviendo en la Biblia lo está reproduciendo Gregorio Reynolds, ¿no? Otro texto que a mí me parece importante, que tal vez ha sido muy mal leído, ha sido el texto de Relatos Bíblicos de Renan Estenssoro Alborta.
¿no? Que Renan Sonsoro-Algorta, al hacerse de la literatura cristiana, reproduce, ¿no?, varios relatos bíblicos con lenguaje, si quieren, exclusivamente boliviano, ¿no? Lo mismo pasa con su segunda obra, que tal vez es un poco, pero igual, o sea, se nota una, si quieren, se nota una influencia de la literatura cristiana, no solamente ahí, sino si quieren retroceder un poco más atrás, o sea, volver otra vez a la corona, qué es lo que está mostrando, si no es Bartolomé Arzanz de Orsúa y Vela, esta idea, o sea, de cómo se representa a Dios, o sea, cómo representar una deidad, ¿no? O volver, digamos, a nuestras raíces y ver, digamos, que en verdad la literatura boliviana y la cultura boliviana surge necesariamente con este debate entre aceptar exclusivamente la idea de Dios, ¿no?, con ciertas tradiciones, o, ¿no?, interpretar nuestra realidad, o sea, cómo no nos han legado distorsionada, con funciones ideológicas, políticas, cómo interpretar esta realidad, ¿no? Entonces, y eso es a lo que yo iba, es decir, esta crisis del lenguaje religioso la vivimos todos los días, ¿no? Y es por eso que ustedes entran a una librería y encuentran un sinfín de interpretaciones de tal o cual libro de la Biblia, o no sé, digamos, tienen ciertos acercamientos de influencias con Calvino, Lutero y con otros. Y es por eso que nosotros pensamos nuestra realidad de una manera mucho más hermosa, digamos, ¿no? Pero lo que importa aquí es cómo en verdad estamos poniendo en práctica esto. Estamos poniendo en práctica bíblicamente, o sea, tenemos tantas interpretaciones del mundo cristiano, protestante, pero ¿cómo estamos reproduciendo esto? Estamos reproduciendo quemando y asolando, ¿no?, haciendo de manera más dialogal, o sea, de diálogo, que es una vertiente muy democrática que nosotros deberíamos tener. Gracias.